estamos ya listos. ¿Cómo están, compañeras Luisa, Jessica, Daniela? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues aquí esperando ya el momento de esta mesa que me gusta tanto. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, pues como se habrá enterado, porque en el chat que tenemos de preparativos para esta conversación, pues se enteraron que Ernesto Ledesma trae broncas con todo su equipo. Ya dijo Marta Olivia que es por exceso de energía. Así es que, pues, vamos a ver si logra resolverlo y conectarse. Pero mientras tanto, si les parece, empecemos la conversación. Jesús Murillo Caram, detenido. ¿Qué les parece el caso Ayotzinapa, todo lo que ha ocurrido alrededor, la defensa mediática que se mantiene en algunos espacios de la llamada verdad histórica y pues todo lo que significa en adelante la decisión de encarcelar por primera vez a un procurador general de la República o ex procurador general de la República? No había ocurrido en la historia reciente de nuestro país algo parecido. Jessica Cermeño, tu evaluación, ¿cómo ves el tema? Mira, yo quiero sumarme en este espacio porque ya lo he escuchado muchas veces que el informe, algunos dicen de tajo que no trae nada nuevo, ¿no? Y a mí me parece espantoso, sé que ya lo han dicho aquí, me parece que no se hagan, por lo menos esas personas no hagan análisis detallado, al menos mencionar las cosas que son distintas en este informe. Sé que ya lo han mencionado en este y en otros espacios, por ejemplo, ese dato tan determinante de que hubiera 6 estudiantes vivos días después, 4 días después, en un lugar llamado La Bodega Vieja, y que en este informe se dice que un hombre al que le apodaban el coronel, que hasta miedo me da el apodo, que se haya encargado de ellos y que pues ya no estén aquí. Que eso hace recordar todos esos momentos que después del 26 de septiembre de 2014, donde los padres de los jóvenes desaparecidos existían, que exigían que se buscara en absolutamente todos los lugares, incluido el 27 Batallón de Infantería de Iguala, que después, ahora nos enteramos en este informe, que después de que se había iniciado esa búsqueda, incluso se estaban moviendo restos para que no se encontraran, y algunos de ellos incluso llegaron hasta el 27 Batallón, ¿no? A mí me parecen estos detalles tremendos, esta información de que se haya dividido a los jóvenes y que les hayan dicho los sicarios a estos grupos, pues hagan con los cuerpos lo que requieran, lo que como puedan, desháganse de ellos para que, digamos, una operación tan concertada hasta ese nivel para hacer que no se supiera la verdad. A mí me parece que sí hay muchos matices que hay que resaltar de este informe que son distintos al informe anterior, incluso algunos otros informes que se hicieron sobre el caso. Ahora, efectivamente, como varios han dicho, que este haya sido un crimen de Estado no aparece en esas páginas, sin duda, pero también ese matiz que da el subsecretario de Gobernación y Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que yo valoro, de verdad valoro, la postura que ha tenido incluso para la militarización que ven, digamos, a contracorriente de lo que han establecido varios funcionarios del gobierno federal, del propio gabinete, incluso el presidente. Yo, en un momento como este, sin duda valoro mucho más las posturas públicas de Alejandro Encinas, y creo que por ese lado a mí me parece que hay muchas cosas que los mexicanos tenemos que seguirnos enterando de esa terrible tragedia. Sin duda, sin duda. Eso es sobre el informe. Y ahora, lo que pasó el día de ayer con Jesús Murillo Caram, ahí anduve con los colegas que estuvieron afuera, porque yo no entré tampoco a la audiencia, a esta larguísima audiencia de más de 12 horas que se vivió ahí en el reclusorio norte. Decía la defensa que ellos consideraban que el delito de tortura, de estos 3 delitos por los que se acusa a Murillo Caram, se tenía que desestimar porque ya había prescrito este delito en 2015. La verdad es que a mí me parece que es un argumento que es tremendo también para todo lo que hemos visto de cómo ocurrió, digamos, esto, cómo fue el mecanismo de desaparición de los jóvenes, que no solamente tiene que ver con la cuestión material. La verdad es que también cuando leí esta nota del Sur, de cómo la titular del tribunal
allá en Guerrero prácticamente había hecho desaparecer varios videos de las cámaras de seguridad en la zona de Iguala. También me parece que te deja ver distintos detalles, ¿no? De cómo sí hubo una orquesta de elementos para tratar de que se quedara en cierto nivel la responsabilidad, como dijo el fiscal Alejandro Gertz. Ahora, por otro lado, pues sí todos esperábamos que el Ministerio Público, que la Fiscalía presentara cosas contundentes después de todos estos años de investigación. Y yo por lo menos sí me llama la atención que por lo menos ha dicho de los que estuvieron ahí en la audiencia, que en realidad las principales pruebas son las conferencias de prensa que dio Murillo Karam después de esta terrible tragedia. Y eso sí me parece que puede ser preocupante para después de cómo se pueden presentar las cosas. Sin duda hay órdenes de aprehensión, más de 80 órdenes de aprehensión, una veintena de ellos son soldados, pero sí creo que hay todavía cosas que vamos a tener que ver en este proceso judicial que van a entorpecer la llegada de la justicia, más allá de a todos nosotros como sociedad, a los padres de esos jóvenes que los hemos visto luchar por años, que nunca, incluso los que fallecieron esperando justicia, que nunca dejaron de callarse, nunca dejaron de acercarse a las personas adecuadas, y que la verdad armaron todo un caso, porque también fue por ellos, ¿no? Por la labor del Centro PRO, que durante años estuvieron con el dedo en el renglón y que nos tienen hasta aquí, ¿no? Es un inicio quisiera decir. Gracias, Jessica. Luisa, tu evaluación, hay ahí varios elementos que hacen, pues por lo menos ser, ¿cómo decirlo?, escéptico en torno al destino que puede llegar a tener Jesús Murillo Karam y los otros personajes por los cuales se ha emitido una orden de aprehensión, militares de alto rango, incluidos un general de división que iba a ser, bueno, no iba a ser, fue propuesto por el exsecretario de la Defensa como su sucesor. Entonces ahí hablamos de algo que es un caso de altos vuelos, y lo que dice Jessica me llama la atención. ¿Por qué? Porque ya el juez ya regañó 2 veces a los fiscales, al Ministerio Público, porque no llevan bien armado el caso, y la defensa parece que está muy afiladita y va a argumentar en algún momento la edad de Jesús Murillo Karam como un elemento central para que enfrente el proceso en su casa, básicamente. ¿Cómo ves este tema, Luisa? Sí, y además teniendo en contra que, digamos, el bando de Murillo Karam sí tiene bien armado su discurso, ¿no? Sus narrativas. El hecho de que lo haya seguido defendiendo en esta audiencia con el argumento de que se han intentado presentar otras versiones y ninguna ha terminado por tirar la suya, digo, sabiendo que además cada día que pasa es más difícil, ¿no? Es bastante tramposo. Por ahí escuchaba este debate entre Ciro Gómez Leiva y Epigmenio Ibarra, diciendo Ciro lo que decía Jessy hace rato, ¿no? Sí, este es un informe, pero ya se han presentado otros. ¿Por qué darle mayor credibilidad a uno que a otro? Entonces, es preocupante, digamos, la falta de fortaleza en los argumentos que buscan tirar la, creo yo, falsa verdad histórica, cuando del otro lado están, pues, en este cierre de filas tan evidente, ¿no? A mí me parece que en este caso está pasando lo que ha pasado en otros casos, como el de Lozoya o como el de Rosario Robles, que es tratar de hacer de todo el problema una persona, ¿no? Cuando los problemas, como bien decías, Alberto, son sistémicos. Es pues ridículo, creo yo, y me hace sentir un poco pesimista. Es decir, creo que se está haciendo mucho, y creo que valdría la pena separar, como bien lo hizo Jessica, el informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del procedimiento judicial, ¿no? De la Fiscalía y los jueces. Empezando por la primera parte, este informe que presenta Alejandro Encinas tiene la virtud, digamos, de que son 111 personas voluntarias, ¿no?, a las que se interrogó. Esto quiere decir que hay gente que no había hablado o cuya voz no había sido tomada en cuenta, que tiene cosas que decir y que ahora sí está participando con el gobierno porque hay otro sentir. Entonces, digamos, creo que esa parte es muy luminosa. La parte no luminosa es que hay 23 sobrevivientes, estudiantes, que quisieron hablar, y algunos de ellos denuncian que no tienen garantías de seguridad después de la versión que dieron, ¿no? Además de eso, hay 26 personas que han muerto
o naturalmente o asesinadas, que hubieran sido claves para descifrar lo que pasó en aquella noche de Iguala, y 16 de esas personas murieron después del 2018, es decir, durante este sexenio, ¿no? Es particularmente paradigmático un caso, el de Juan Salgado Guzmán, que refiere este informe, ¿no? El de Encinas, porque justo es una de las personas que se presumía como un operador de Guerreros Unidos, cuyo testimonio hubiera sido valioso quizá, que es detenido y ya detenido, asesinado por un policía ministerial, ¿no? Entonces, lo que nos permite ver es que hay fuerzas chocando dentro del gobierno, todos los gobiernos quizá, por saber la verdad, pero hay otras grandes fuerzas que están pugnando por ocultarla. Entonces, creo que el gran lastre de esta investigación es la gente que sigue en el poder. Entonces, como que a mí sí me llena de esperanza y me parece histórico lo que pasa con Murillo Karam, pero me parece muy contradictorio que no estemos hablando, por ejemplo, de otros actores, ¿no? Como Omar García Harfuch o como Rafael Ojeda Durán, entonces comandante de la 8ª Región Naval de Acapulco, con injerencia en Iguala. Omar García Harfuch, digo que está este debate, ¿no?, sobre si estuvo o no la noche del 26 de septiembre, pero al final fue comisionado de la Policía Federal en Guerrero, ¿no? Entonces, si estuvo esa noche físicamente o no, la verdad es que creo que es poco relevante y se hace menos relevante cuando sabemos que es el sucesor de Tomás Herón en la AFI. Entonces, como que quiero ser optimista, pero me cuesta mucho trabajo cuando veo el panorama completo, ¿no? Me alegra la justicia porque creo que hasta cierto punto sí se está buscando, pero me preocupa que sea selectiva. Es muy preocupante que sea selectiva y también con toda la experiencia que tenemos en los temas de casos pues que se anunciaron con bombo y platillo, como hasta terremotos, tsunamis. Recuerdo lo que decía Ricardo Monreal sobre la detención de Emilio Lozoya, y que pues que terminó básicamente en apenas un movimiento chiquitito, insensible, que ni alerta sísmica desata. Y lo digo porque también hay sus preguntas en la audiencia, en el chat. Daniela dice, María del Pilar González, no había una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa porque con la fiscalía de Gertz nada se puede esperar. Pues sí, hay una entidad, una comisión especial que ha investigado, pero todo lo que implica ya la presentación del proceso judicial, del proceso ante un juez, le corresponde legalmente a la Fiscalía General de la República, puesto que se trata de un delito que fue atraído por la anterior Procuraduría General de la República. Así es que, pues no hay de otra, ahí tendrá que ser de esa naturaleza. Te quiero pedir tu evaluación, Daniela Pastrana, sobre este tema en específico, y le añado algo más. Hay si quieres, un refilón político. Pues resulta que a Murillo Karam, pues lo han dejado solo. No ha habido un priista de renombre que haya salido a dar la cara pues por lo menos para decir, no te preocupes, Chucho, como le dijeron a Rosario en algún momento. ¿Cómo que Alito no es de renombre? Alberto, ¿qué te pasa? Alito Moreno. Bueno, pues, perdón, pero pues que su renombre, ahora sí que renombre, su nombre en la tierra, quién sabe de qué tipo de renombre, pero vamos, Enrique Peña Nieto, que fue, digamos, el jefe de Jesús Murillo Karam, en silencio. Osorio Chong creo que comentó algo muy breve, el gobernador Falla también algo muy sencillo, pero el resto, nada. En fin. Claudia Ruiz Massieu ayer también desde tribuna dijo que lo defendían. Ah, bueno, entonces tengo que corregir, me retracto y digo, no todos los priistas, porque han decidido salir a apoyarlo. Pero bueno, mi caso está en que parece que Murillo Karam va a tener que enfrentar en soledad su proceso. ¿Tu opinión sobre este caso, Daniela? Soles, a ver, ¿por dónde empiezo? Primero sí hay una unidad y es de la Fiscalía General, y la dirige este hombre, Omar Gómez Trejo, en la unidad de la investigación para Ayotzinapa, o sea, para el caso, la unidad especial. Y Omar Gómez Trejo, pues fue secretario del GIEI, o sea, es una persona que viene fuera de la estructura de la Fiscalía y está dirigiendo hace un par de años ya estas investigaciones desde la Fiscalía. Es que cuando hablamos de la Fiscalía siempre nos centramos en Gertz y todo eso, pero realmente es que hay muchas cosas que se han estado moviendo en estos últimos años que a veces no terminamos de ver, y no terminamos de ver el alcance porque pues estamos muy centrados en los discursos que
que salen de Palacio Nacional y en todo este ruido que hay mediático en torno a eso, ¿no? Bueno, eso por la pregunta que hacían sobre ese tema ahorita alguien en el chat. Yo estoy realmente muy conmovida y muy contenta de lo que ha pasado, porque a diferencia de Luisa, que está muy joven, y no lo digo en mal plan, sino para quienes vivimos la parte esta del PRI, eso es lo que decían la dictadura perfecta, porque era toda una estructura omnipresente que estaba en todo, absolutamente en todas nuestras vidas. Esto de que haya un fiscal detenido, bueno, un ex procurador detenido, que era parte, el lunes estuve oyendo, o el martes, la mesa de los maxi abogados, en la que hablaban de eso, ¿no? De esta estructura de los abogados, de los procuradores abogados, que eran estos abogados de la vieja escuela, que no se tocaban, o sea, no se tocaban. Teníamos un ex fiscal especial que era Chapa Besanilla, el que se inventó la historia esta de la brujas y de la paca y de la finca del el encanto para encontrar a los restos de este diputado que nunca encontraron, no me acuerdo ahora, Muñoz Rocha, ¿te acuerdas? Muñoz Rocha. Él estuvo detenido y también Mario Ruiz Massieu, pero no había habido nunca un procurador, porque era una de las figuras más fuertes del Estado, nombrado siempre directamente por el presidente antes, nunca jamás. Entonces, que esté 90 días en la cárcel, así, 90 días en la cárcel, por mínimo, así aunque salga o lo que sea, 90 días en la cárcel, un fiscal, bueno, yo que tengo ya todos estos años trabajando en eso, es una cosa que realmente no pensé que podía llegar a ver, porque fue esa estructura. No sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando se generaron muchas expectativas por la primera transición después de todos los años que vivimos del PRI y entró Fox, en esto que le llamaban el voto útil, que para mí ha sido, insisto, el voto más inútil de la historia, porque no cambió dos estructuras centrales, y eso lo decíamos en todos los análisis. No cambió la estructura económica y no cambió la estructura policíaca. Esa alternancia nunca se concretó en un cambio democrático porque no cambió esas dos estructuras. Entonces, ver a un exfiscal en la cárcel, sus 90 días naturales, bueno, a mí me tiene muy feliz, porque venimos de estas estructuras de los 70s de Echeverría, que murió en su casa, ¿no? Haciendo cosas atroces. También el tema de los militares detenidos, qué pena que ayer no estuvo Temoris en la mesa, porque yo lo quería escuchar por el asunto de la historia de Alejandro Saavedra. ¿Quién es Alejandro Saavedra? Un poco lo explicó Cao, Nájar, en lo que explicaste, en la entrevista que le hiciste, pero ¿quién es Alejandro Saavedra? Iba a ser nuestro siguiente secretario de la Defensa Nacional si el presidente le hubiera hecho caso a Salvador Cienfuegos, porque era uno de sus recomendados para suceder. O sea, el poder que tuvo y que ha tenido Alejandro Saavedra hoy, que encabeza la lista de estos, todavía no los detienen, porque ahí en el caso de los militares, primero se le tuvo que avisar a la Sedena para que la Sedena, su área jurídica, los encuentre. O sea, no es el mismo proceso que con los demás, pero que les estén diciendo, o sea, que les estén rascando, tocando a personajes tan poderosos, porque bueno, omnipresente en Guerrero los últimos años, llegó a tener todos los cargos posibles para tener el control de todas las policías de Guerrero en esta época tan terrible y tan atroz. Alejandro Saavedra, general, pues que esté en la mira, para mí ya es una cosa de brincar de gusto, igual que José Rodríguez Pérez, el jefe de la unidad, el coronel, el que era el coronel, por eso hay quien ha pensado que quizá ese coronel que le da miedo la palabra a Jessica, pudiera ser estuvieran hablando de este que era coronel, ahora general brigadier, jefe del batallón 27, donde posiblemente también podría haber llegado algunos de los muchachos. O sea, que se esté moviendo esa estructura, para mucha gente puede decir, bueno, pues sí, normal, es lo que se tiene que hacer. Sí, pero es que eso jamás lo pensamos que se podía haber hecho. Jamás, nunca.
porque eran esas estructuras intocadas, como decían bien los maxi abogados, estas estructuras de los poderes de seguridad y de los poderes pues, que nunca jamás en la vida se tocaban con ese PRI omnipresente que se instaló en todas nuestras vidas y que nunca se modificó. Ese es un área que nunca se modificó, que nunca se tocó con la transición a los gobiernos del PAN, mucho menos cuando regresó el PRI. Entonces, yo brinco de gusto por eso. Que claro, todo es apenas el inicio, como bien digo la mamá, pues es un pasito más, pero bueno, pues ahí están esas cosas y creo que eso hay que valorarlo, porque también creo que hay que valorar qué significa cuando hablamos de crimen de Estado. Como ya el Estado se usa para todo, fue el Estado, fuimos todos, fue no sé qué, todo eso, ¿qué implica un crimen de Estado? Un crimen de Estado implica que todas las áreas involucradas, incluido alcalde, gobernador, federación, fuerzas armadas, fuerzas policíacas, medios de comunicación, comisión de derechos humanos, todas las áreas involucradas que pudieran haber hecho algo por estos muchachos no lo hicieron. No hicieron nada ni siquiera para que no ocurriera lo que ocurrió, pero y luego también lo que sí hicieron es para ocultar lo que había ocurrido. O sea, todas las áreas, todo un Estado, incluidos medios de comunicación, insisto, porque este asunto de la verdad histórica y cómo se construyó y cómo se utilizó a la prensa para generar esa narrativa a contracorriente de justamente todo lo que podían decir los papás, que ¿quiénes son los papás? ¿Quiénes son los papás de estos muchachos? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué duele tanto Ayotzinapa? Porque es la cadena, el eslabón más débil de nuestra sociedad. Ahí estuvo Luis en la montaña de Guerrero, viendo, o sea, de dónde vienen estas familias. Son los normalistas rurales, los que se preparan para ser campesinos en las zonas más, de maestros rurales en la zona más pobre, de las zonas más pobres del país, los que tienen cero acceso a cualquier tipo de justicia de ningún tipo, ¿no? Y sobre esos se ceban todas las estructuras de un Estado que es racista, clasista, y que eso es lo que pasa. ¿Por qué no le importaba nada a Murillo? A lo mejor ahorita sus vecinos dicen, pues es un señor muy decente y a lo mejor sí quería descubrir las cosas de su verdad histórica desde el punto de vista policíaco, pero ¿por qué no le importaban los muchachos? ¿Por qué no le importó lo que le pasaron ni a él, ni a Osorio Chong, ni a nadie? Pues porque ellos los habían combatido. O sea, hay que recordar quiénes son, hay que recordar qué son las normales rurales. Las normales rurales creadas en 1930 y tantos con Cárdenas fueron donde se les enseñaba, ¿qué se les enseñaba? Educación socialista. Todavía a mí me tocó en el MESHE, en 2000 cuando fue el problema del MESHE, ¿no? Y yo llegué ahí a cubrir en el MESHE Hidalgo la protesta que tenían contra policías federales. Y llegué muy feliz a la redacción porque yo pues descubría que existía la canción de Venceremos, ¿no? Y Arturo Cano era así como que, ¿qué te pasa? Y dices, pues no, o sea, para mis referentes, tú fuiste normalista, tus papás fueron de normales rurales, pues para ti es lo normal, pues para mí es otro contexto. Yo no sabía que eso existía, pero estaban todas las pintas en la normal rural del MESHE en Hidalgo, que te mostraban esa construcción de esa educación socialista que tenían las normales rurales y que Murillo Karam, gobernador de Hidalgo, en 93 a 98, Manuel Ángel Núñez Soto, gobernador de 99 a 2005, y Osorio Chong, gobernador de Hidalgo de 2005 a 2011, destruyeron y la convirtieron en un CONALEP. Y la última vez que fui al MESHE, cuando fue el presidente ahora, al inicio de su administración, ya no había pintas de nada de socialistas, ya no había murales del Che, ya era un CONALEP, ¿no? Ellos la destruyeron, ellos despreciaban, ellos los combatieron, ellos reprimieron como gobernadores, tanto Osorio Chong como Murillo Karam, a los estudiantes normalistas de la Federación de Estudiantes que estaba ahí. ¿Por qué no le importaba al ejército? Porque los combatieron en los 70, o sea, ¿por qué no le importaba al gobernador? Porque 2 años antes o 3 años antes fue la protesta esta en la Carretera del Sol donde mataron a otros 2 normalistas.
sea, a ninguna estructura del Estado le importaba, a los medios de comunicación, porque él no le importaba, a Carlos Marín, a Ciro, a todos los que ahorita, de los que estaban hablando ayer en el programa con Manuel y con Alejandro, no les importaba, pues porque no saben ni cómo llegar a Cocula, porque no saben no usar carro, porque no saben tomar un camión. Entonces, a nadie le importó lo que pasaba con estos muchachos en esos momentos y después, ya que vieron lo que había pasado, a todos les interesó ocultarlo, porque realmente son los desechables de nuestra sociedad. Entonces, eso implica un crimen de Estado. Eso implica un crimen de Estado. Y eso es a lo que nos estamos enfrentando, que para mí es, bueno, una cosa que mientras más vamos leyendo, mientras más vamos viendo, mientras más vamos entendiendo, por ejemplo, todo esto de los infiltrados, que es un tema rudísimo. ¿Por qué querían todos tener infiltrados? ¿Por qué el gobernador quería tener infiltrados, el ejército? Primero es un tema delicado, porque a quien se señale como infiltrado después de saber que hay una historia de infiltrados, pues lo pones en riesgo, ¿no? Y porque pues es muy fácil decir que ahora ya todos pueden ser infiltrados porque se genera mucha desconfianza y eso es lo que se busca destruir. Pero lo cierto es que ha habido. ¿Y por qué ha habido? Pues porque justamente los ubican como enemigos del Estado. Pues no es solo un tema de la droga, eso es como el cumbre, el momento cumbre, la droga y el pleito de Guerreros Unidos y los Rojos. El tema es que los consideran enemigos del Estado. Esa es la realidad. Entonces, cada una cosa que va saliendo, pues a mí me va, no sé, conmoviendo de una forma. Hay cosas que no todavía nos falta mucho por saber, pero para mí esto ya son pasos muy importantes para abrir algo que yo pensé que jamás íbamos a poder abrir y que iba a quedar como todos los crímenes del Estado que quedan ahí como en el nunca sabrás nada, ¿no? Y ahí vamos sabiendo, de a poquitos. Y yo estoy disfrutando mucho los 90 días, la verdad, los 90 días del procurador encarcelado. La canción Venceremos, que fue el emblema, el símbolo del movimiento que llevó a Salvador Allende a la presidencia de Chile en los años 70, finales de los 60, 70, y que se convirtió en un ícono de la lucha insurgente en toda América Latina en contra de las dictaduras militares, por cierto, y que por supuesto que algunos de los herederos de esa idea de combatir a esa canción y todo lo que significaba, pues estaban instalados en el Partido Revolucionario Institucional, que era el que gobernaba cuando ocurrió esta situación, no solamente del Meche, sino de otras normales también, y por supuesto el presidente Enrique Peña Nieto, que es un bebecito, un niño criado por y para el poder, por el Grupo Atlacomulco, que es el ícono también del priismo más rancio y más autoritario. Así es que nada de casualidad, como tampoco es casualidad el hecho de que el caso Ayotzinapa se presente, yo lo sostengo, como una oportunidad para romper ese estado criminal que durante décadas combatió a los movimientos sociales y que tenemos la oportunidad de que se abra una fractura importante y de veras cambie este país, porque un crimen de Estado, como el que se cometió en Ayotzinapa, en otras latitudes implica la intervención internacional. Crímenes de Estado han provocado la movilización de Naciones Unidas desde el Consejo de Seguridad y la intervención inclusive de los llamados cascos azules, cuerpos de paz, y en otros casos también intervenciones de otra envergadura. Así es que no es cualquier cosa el caso Ayotzinapa, me parece una oportunidad importante de cambiar de veras a este país, este estado criminal que nos ha gobernado durante tanto tiempo. Si quieres comentar algo más sobre este tema, Jessica y Luisa, Daniela. Ahorita nada más que dices que en otros países esto implicaría, déjame agregar dos cosas y ahí me uno un poco al pesimismo de Luisa. En otros países, por algo así, el exsecretario de la Defensa Nacional también estaría rindiendo cuentas. En otros países, también el expresidente no tendría que haber la magnitud de las personas desaparecidas, la maquinaria que se utilizó, si le vamos a creer, digamos, a este informe de la Comisión de la Verdad, que no, en realidad no dice ahí crimen de Estado, por cierto, pero sí tendría que ser así.
y eso no está pasando aquí. Entonces, es tremendo. Y nada más, otra cosa, nada más a un apunte, que ayer a quien regañaron fue a la defensa de Murillo Karam en la audiencia, porque al parecer estaba alzando la voz y se estaba refiriendo de manera muy despectiva al Ministerio Público y todo. Entonces también por ahí creo que al juez no le gustó el tono. Nada más hablando de este estado anterior, que creían que la podían ganar todo de todas las maneras, con las formas que quisieran. Bueno, pues ayer al juez no le gustó eso. Nada más revisar a Guatemala, Efraín Ríos Montt, sujeto a prisión, a proceso. Totalmente. Está cometidos por el Estado guatemalteco, no hay tan lejos. Luisa, ¿querías comentar algo? Sí, o sea, reconocer que soy de la llamada generación de cristal y que efectivamente nos escandalizamos fácil, o sea, eso no lo voy a negar. No sé si vieron estos memes, es que me siento terrible de reírme, pero con la muerte de la creadora de Destroyer salieron estos videos de los productos que tenía, los casimeritos, que son como esta especie de fetos que cuidaban las niñas. Bueno, en fin, como si Peña es un bebé, yo estaría como en ese rango de edad. Y entiendo, pues, que a mí no me tocó una época espantosa, totalitaria, digamos, de nuestro país, pero también como que me preocupa que a veces como que cantamos victoria por victorias que no están completas, ¿no? O sea, es lo que decíamos ahorita y lo que decías, Dani, claro que es muchísimo, pero no hay que dejar de decir que es insuficiente, no solo por lo de Cienfuegos, o sea, ahorita pensaba en esto, ¿no? El primer fiscal autónomo que ha tenido nuestro país es amigo del presidente desde 1977. Y no solo eso, cercano al papá de García Harfuch, quien era, y aquí quiero citar a Jesús Lemos, agente del Ministerio Público Federal, gente de Unidad de Averiguaciones Previas de la PGR, que se negó a levantar una sola averiguación sobre la matanza de estudiantes de Tlatelolco, ¿no? Ese es nuestro fiscal. Entonces, de repente, o sea, cuando justo ampliamos la mira no solo a personas que efectivamente nunca habían sido llamadas a rendir cuentas ante la justicia, y eso me parece, digo, claro, debería ser normal, pero no lo es, entonces quizá yo no puedo tener un punto de comparación, pero creo que estamos, o sea, más bien pediría que eso no nos evite justo voltear a ver a las demás personas involucradas, porque nadie en este país actúa solo, ¿no? Por ahí hay, en este mismo libro que estoy citando, un dato, a ver si lo encuentro, denme un segundo, porque lo traía para el otro punto que íbamos a hablar de la educación, pero bueno, supongo que como siempre lo hacemos se pueden conectar. Y es que entre el 52 y 58% de los funcionarios federales en mandos de dirección, es decir, secretarios, directores, bla, 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 de Salinas a AMLO han sido hijos o nietos de familias de origen europeo, ¿no? O sea, efectivamente hay gente en el poder, familias en el poder que llevan muchas décadas cuidándose las espaldas unas a otras, ¿no? El libro remonta, digamos, la historia de Hertz hasta sus abuelos, o sea, digo, si él tiene 82, que 1800, y ya había apellidos como Krill, como Gómez Morín, como Lelo de la Rea y demás. Entonces, claro, o sea, tirar eso me imagino que va a ser una cosa, ni siquiera me imagino cómo se tendría que hacer, pues creo que cambiar al 99% de la clase política completa, ¿no? Mi única preocupación es justo esta. Se está avanzando sin duda, pero ¿cómo vamos a avanzar con la maleta que estamos cargando de gente que se cuida entre ella? Y por eso hablaba de García Harfuch, ¿no? Y digo, sin juzgarlo por la historia de su familia, pues tiene una historia propia que nos hace cuestionar que se le esté defendiendo tanto. Entonces, como que justicia, insisto, pero no deberían dejar, como que me preocupa esta defensa implícita que se hace desde la administración presidencial también a figuras como Rafael Ojeda, como Cienfuegos, como García Harfuch. Y esto lo digo con todo el ánimo de que a mí me gustaría que eso cambiara también, ¿no? O sea, y de reconocer lo que decía Encinas. Pero fíjate, es que ese es un punto, y además qué bueno que lo dices, Luisa, perdón que interrumpa. No, ya había acabado adelante. Pero no, porque justo es una cosa que pensaba el viernes mientras escuchaba la mesa del viernes, cuando todavía no se sabía que iban a detener a Murillo Karam ni nada de eso, y lo pensaba, pues, o sea, justo eso que estás diciendo, imagínate lo que es romper esa estructura. Impensable, o sea, jamás, nunca, porque todos son de las mismas familias, todos, y por eso era la famosa dictadura perfecta, o sea, porque todo era una élite, y todo ha sido una élite que ha gobernado así, y bueno, lo que hemos visto claramente en esta administración es que no había
y no había cuadros suficientes para llenar un gobierno nacional. Se desfundó luego el partido, se desfundó todo eso, y ni siquiera ha sido suficiente para llenar al gobierno nacional, porque siempre la pregunta es, bueno, ya entonces, ¿a quién pones? Ahorita podemos hablar de la web si quieren, ¿no? Entonces, ¿quién entra? Bueno, toda esa estructura que se construyó durante tanto tiempo, ¿cómo la vas desmontando? Y el viernes, que estaban con el asunto de que se había presentado el informe y estaba la mesa de análisis y todo, y la indignación terrible que había de que no, pero pues es que, ¿de qué sirve si no hay detenidos? Bueno, en la tarde era detenido Murillo Karam, y luego decían, detenido Murillo, y entonces, ¿cuándo van a ir por los militares? Y lo siguiente era, fiscalía, van por los militares, ¿no? O sea, y van por estos militares. Y después, pues sí, a lo mejor, y es lo que digo, ni siquiera los han detenido, apenas le avisaron a la Sedena que necesitan detenerlos. Bueno, pero justo es eso. Entonces, como que siempre queremos que todas las soluciones sean para rápido. Todos esos países que dicen, incluso Guatemala, cuántos años se llevó y cuánto trabajo, y además hubo una decisión de Estados Unidos de que alguien hubiera o sea, hubo intereses pues también para que eso se abriera, ¿no? Y para que cayeran quienes cayeron. Pero incluso ahí, pues son procesos que se llevan su tiempo. O sea, es que se construyó un modelo de país tan perfecto, el PRI creó esta cosa tan perfecta, que era todo. O sea, no era, bien lo decía, no era un partido político, era el Estado completo. Bueno, ir desmontando eso, no lo desmontó Fox, no lo desmontó Calderón, lo perpetuaron. La parte económica y la parte de seguridad eran los dos pilares, y lo decíamos muchas veces. Pues sí, puede cambiar muchas cosas y puede abrirse el INE, o sea, las estructuras autónomas y el INAI y lo que sea, pero esas dos siguen, ¿no? Y entonces ahorita yo no sé si se va a poder desmontar ni en 6 años, ni en no sé cuánto, ni cómo. Y también, yo sí insisto, tiene que haber colaboración de todos, incluso el periodismo, porque el periodismo, pues lo que teníamos eran estos que reproducían las verdades históricas del 68 y de Ayotzinapa y de todo. Pero, ¿no? Que se abra, o sea, que tengamos esas ventanitas para, ¿no? Una grietita donde uno puede empezar a ver un poquito de algo que no va a ser las mismas familias de siempre. Alguien, por eso digo, yo estoy feliz con sus 90 días, que es insuficiente, por supuesto que es insuficiente. Por supuesto que quisiéramos que todo ya cambiara, pero esos procesos en todos lados han llevado mucho tiempo, no son rápidos. Y nos vamos como desesperando, entonces, ¿cuándo? Entonces, porque así iba, yo lo vi el viernes, se los juro, veía los comentarios y decía, no, pues es que ¿cuándo van a haber detenidos? ¿Cuándo los militares? ¿Cuándo no sé qué? Pues ahí está, pues, ¿no? Y que tienen que, pues claro que tienen, y que tenemos que seguir poniendo, eso sí me parece, poniendo los ojos en lo que falta, eso por supuesto. Pero pues como yo ponía en Twitter, no quiero estar demasiado eufórica, pero la verdad es que sí abro mi vino, o sea, la verdad, abro mi botellita, porque pues es una cosa que empieza a abrir grietas, y pues tendrán que ir cayendo otras estructuras, tal como dijo la señora Cristina, ¿no? Un pasito, un paso más. En ese ir abriendo camino, de ir abriendo fisuras a este Estado autoritario, criminal, neoliberal, que ha provocado todo lo que tenemos aquí en nuestro país, hay un tema que me parece muy importante y que ha sido también escenario de polémica, híjole, de una vileza que me parece que llega a extremos, el nombramiento de la nueva secretaria de Educación Pública. Y yo le quiero añadir también algo que justamente por esa posición de solo odiar y promover el odio de muchos o de algunos ahí en el debate político, pierden de vista la presentación del nuevo programa de educación básica, que me parece que también perfila un rompimiento de la estructura de ese Estado como lo conocimos y que fue construido después de la Revolución Mexicana y que moldeó a todas las generaciones del siglo pasado, y de la cual el PRI es solamente un participante de ese país creado por los ganadores de ese proceso de esa lucha armada de 1910. Entonces yo quisiera pedirle su evaluación sobre el nombramiento de Leticia Ramírez, este nuevo programa de educación básica que creo que no hay que perderle la vista. Si te parece, Daniela, empezamos contigo, porque tú
era la más interesada en este tema y luego le damos la vuelta a la mesa. Sí. Ay, pero ya acabo de hablar mucho. Ah, bueno, entonces Jessica, si te parece, para darle la vuelta. No, pero que hable Luisa. Yo quiero escucharlas. Ay, sí, aviéntenme a mí. Porque ellas de verdad fueron las que, sobre todo Dani, hay que decirlo para que lo sepa la audiencia, que en el chat Dani dijo, tenemos que hablar de este tema. Nadie nunca se ha quejado de escucharte mucho, además, Dani. Sí, o sea, mejor. Pues, no, a ver, pues es que ya ni sé qué decir de lo de Leti. Me parece muy importante el tema, o sea, que creo que es uno de los temas más complicados, o sea, creo que, primero quiero decir lo del el nombramiento, que sí me pareció atroz en términos de la cobertura, la hazaña de los comentarios de que si no sabía nada, o que si no sabe nada del tema, que si no sabe nada de políticas públicas y todo esto. Yo les quiero aquí contar, porque es un recuentito de quiénes han sido nuestros secretarios de Educación Pública, nunca reclamados, y tenemos desde, o sea, Cedillo Fausto Alzati, ese que se inventó un título, no sé si ustedes recuerdan, pero que se inventó que era un doctor en Harvard, no tenía el doctorado, la maestría o alguna cosa así, por eso la destituyeron. Reyes Tames, que su principal característica, su principal virtud había sido ser secretario de Educación con José en Guanajuato, pero no tenía nada que ver. Josefina Vázquez Mota, Alonso Lujambio, politólogo del ITAM, seguramente tendría mucho conocimiento de políticas educativas, no lo sé, ¿no? Córdoba Villalobos, que era médico cirujano, estos eran con Calderón, Josefina Vázquez Mota, economista, Alonso Lujambio, y Córdoba Villalobos, con Calderón. Y luego, con Peña Nieto, Emilio Chuaifet, expertazo en políticas educativas, seguramente, Emilio Chuaifet, ¿no? Aurelio Nuño, que luego querían hacerlo presidenciable, ¿no? Y que era igual, había estudiado ciencias políticas. Otto Granados, que fue el vocero de Salinas de Gortari. O sea, yo no sé en qué país, o sea, quienes han estado criticando la falta de experiencia de Leticia Ramírez en políticas educativas, tienen cara. O sea, honestamente, porque pues uno ve quienes han sido secretarios de educación y dice, ¿por qué no han criticado así a los anteriores secretarios de educación? Al contrario, es la primera vez, eso sí, ahora que hay maestras o que han estado al frente de algún grupo, alguna vez quienes han sido secretarias ahora de educación. Pero yo sí creo y pienso que es como la rifa del tigre, bueno, y del primer secretario de Educación de esta administración, Esteban Moctezuma, que era una de las grandes incógnitas de todos nosotros. ¿Por qué está Esteban Moctezuma de secretario de Educación? Nunca entendimos, yo es una de las interrogantes que tengo con el presidente, no le entendí, no supe, y nunca jamás entenderé por qué estuvo Esteban Moctezuma de secretario de Educación, pero bueno, esos eran los anteriores. Entonces, un tema central para mí es estas críticas tan terribles y tan absurdas de que no sabe nada y que, pues sí, o sea, yo insisto en que todo eso siempre tiene un tufo bastante machista, además de todo, ¿no? Porque, pues claro, o sea, los otros seguramente sabrían muchísimo de cualquier otra cosa, pero no de políticas educativas, y pues a ellos nunca los criticaron tanto. Lo que sí creo es que es la rifa del tigre y que no se va a poder hacer mucho. O sea, ni la nueva escuela mexicana, aunque tenemos que expurgar muchísimo más el documento, pero el tema de la educación en México y en el mundo es el gran damnificado de la pandemia. O sea, se perdió una generación y eso hay que entenderlo. Y no es una cosa que yo diga, lo dijo, hay un reporte de la ONU de agosto de 2020 que dice que hay una catástrofe generacional. Hablaba entonces, agosto de 2020, de más de 1.600 millones de estudiantes de 190 países que no estaban yendo, que no estaban aprendiendo nada y que era una... Así, ese fue el término de la ONU, agosto de 2020, catástrofe generacional. Luego, inmediatamente después, un estudio de jóvenes y pandemia de la OIT, también de agosto de 2020, que hablaba de efectos devastadores en la juventud, porque justamente este tema del encierro, lo discutimos muchísimo, pues estaba generando, no había soluciones, ni lo híbrido ni lo no híbrido no estaba funcionando. Después fue en 2020 la CEPAL,
también otro informe, no les quiero contar aquí todos, el tema es que hasta el Banco Mundial, en 2021, el último informe de la UNESCO, hablaban de una generación que se perdió, o sea, son 3 años en los que los estudiantes de cualquier nivel no aprendieron nada, ¿no? Entonces, en 2 años, yo me pregunto, pues, ¿qué se puede hacer? Esa sería la gran pregunta. ¿Qué sí es posible hacer? Tenemos que recordar que México fue uno de los países, en algún momento, llegó un momento en el que estaban abiertas las escuelas ya de casi todos los países y la de México seguía cerrada. Y seguía cerrada en buena medida, primero por la oposición de muchos maestros que tenían miedo con toda razón y querían las vacunas y hasta que se les pudo vacunar. Y después, ya que se les pudieron vacunar, de muchos padres que no querían llevar a sus hijos por el miedo a la vacuna. O sea, este terror que se generó y funcionó, pues esa estrategia de terror provocó que fuéramos uno de los países del planeta con más tiempo con las escuelas cerradas. Entonces, y lo decía, o sea, lo decía el presidente, lo decía Nacheli Ramírez, que aquí la tuvieron con su informe, lo decía la UNESCO, lo decía el Banco Mundial, por favor, abran ya las escuelas. Y pues México seguía con las escuelas cerradas, ¿no? Entonces, ahora el costo pues va a ser una generación, una catástrofe. Entonces yo no sé, y esas serían como las preguntas, como por dónde empezar, porque ya veníamos, ese es el problema, ya veníamos de una educación que tenía serios problemas en lectura y comprensión, en matemáticas, o sea, eso ya lo veníamos arrastrando de antes, eso no es nuevo. Los problemas que tenían nuestros estudiantes en español y matemáticas básico, bueno, yo empecé a cubrir educación hace 20 años y los indicadores eran clarísimos. Entonces traíamos eso y luego nos viene la catástrofe esta, pues yo no sé qué pueda hacer la nueva secretaria de Educación en 2 años. Pues sí, la apuesta es que no sea solamente por 2 años, el cargo por supuesto termina el 24, pero la idea es que siga el modelo que se implanta con esta propuesta de educación básica, por eso digo que hay que echar una mirada muy atenta. Luisa, ¿cuál es tu evaluación sobre este nombramiento de Leticia Ramírez como secretaria de Educación? Ahora te cambio, Dani. Ahora yo voy a hacer la positiva. Así, bueno, no sé, no positiva, pero hablar un poco de lo que sí creo que puede ser distinto, insisto, como posibilidad. Ahora que siempre hacemos este ejercicio por conectar un tema con otro, porque efectivamente todo termina conectado, otra de las preguntas que creo que era obligatoria sobre el tema de Ayotzinapa es si hicimos algo por cambiar la situación de las normales, ¿no? Por lo que decías, son jóvenes que muchos y muchas viven en los municipios más pobres, no de México, de América Latina, ¿no? Entonces, después de una tragedia como la de Ayotzinapa y asuntos como la detención de 95 estudiantes en Mactumatzá, Chiapas, 72 mujeres que denunciaron abuso de la fuerza de los policías e incluso violencia sexual, yo decía, híjole, ¿no? Como que me está quedando corto nuestra mira social desde los medios y de la autoridad a las normales. Y creo que la forma de conectar esto es que justo, digamos, tal vez no conjuntamente, pero paralelamente pasan estas dos cosas. Se presenta este nuevo plan de estudios, lo presentan tanto Delfina Gómez como Leti Ramírez y invitan, ¿no? Y hacen énfasis en la presentación a estas y a estos representantes de las escuelas normales, ¿no? Entonces, como decías, con la historia de esta gente de élites rarísimas que tienen que ver un poco con la formación docente, y ahora tener justo a la gente a la que se consideró para hacer un planteamiento desde las bases, a mí me parece una primera buena señal. Digo, si la implementación creo que tendrá sus propios retos, pero eso me pareció bien, que se considerara la experiencia de cada una de estas escuelas con sus ahogues presupuestarios y sus propias necesidades internas para hablar de un gran plan. Ya habíamos dicho de esta cifra de que entre 5 y 6 de cada 10 secretarios vienen de linajes y familias de élite. Yo creo que si hiciéramos ese mismo ejercicio en los medios de comunicación, en los dueños de los medios corporativos y masivos, el porcentaje sería, no sé si igual o peor, ¿no? Y esto creo que, digo, lo que nos permite concluir es que no solo se nos ha impuesto una política pública desde una visión neoliberal, también una narrativa de que estaba bien en absoluto contubernio, ¿no? El otro día leí una columna de Héctor Samarripa que a su vez cita un estudio que se llama La distinción, criterio y bases sociales del gusto, del sociólogo francés Pierre Bourdieu, y dice lo siguiente.
Demostró que nuestro gusto por la música, el teatro, la pintura, bla, 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 y hasta las ideas políticas no solo es una forma de distinguirnos, sino una condición de la estructura social, de las bases de dominación. Así que resulta imposible analizar el tema educativo sin hablar del poder, porque son los agentes económicos y su posición dominante lo que permite imponer sus producciones culturales y simbólicas para mantener y reproducir las relaciones sociales existentes. Es decir, para que los ricos sigan siendo ricos y los pobres, pobres, ¿no? Y habla en esa misma columna, y creo que es un análisis que yo comparto, de cómo se demonizó a la gente, a las maestras y a los maestros en todos los rincones del país, justo para generar esta idea, siempre que se quiere debilitar lo público y lo estatal, es ineficiente, es corrupto, y entonces necesitamos una alternativa. ¿Y quién tiene la alternativa? El mercado y los privados, ¿no? Entonces, en detrimento de lo público y de la niñez mexicana, creció este esquema neoliberal de escuelas privadas, que no solo no mejoraron nuestros niveles educativos, solo generaron un enorme negocio al que estamos sujetas y sujetos muchos mexicanos, pensando o manipulados que es mejor que lo público porque hubo una campaña al respecto, ¿no? Entonces, como que cuestionar creo que la presentación, digamos, de este nuevo modelo de estudio y este momento político específico, estos nombramientos de mujeres con formación docente, nos permite cuestionar eso. Las reacciones incluso nos permiten retratarnos como sociedad de cuerpo completo, ¿no? ¿Quiénes son estos medios de comunicación que salieron a hablar justo pestes de ellas? Pues quienes quieren mantener los privilegios anteriores, ¿no? Entonces me parece una oportunidad única, ahí mi optimismo, de que hablemos de esto, revaloremos por qué los esquemas anteriores funcionaron de esa manera y qué podría venir a partir de nuevos criterios, porque son personas que tienen otras visiones. Como ahorita decía Dani, ¿no? Obviamente ir a ciertos lugares y cuestionar nuestro propio privilegio nos cambia, ¿no? O debería cambiarnos. Y pues si eso nunca le ha pasado a quienes hacen las políticas públicas, difícilmente algo va a cambiar para el resto del país. Por eso la importancia de estos cambios de paradigma. Jessica, ahora sí, tu evaluación. Ahora sí, pues yo quiero, más bien en esta lógica que mencionaba Dani de por qué eligió el presidente a Leticia y no a alguien más bien explicar cuál es la trayectoria de Leticia, que en realidad pues se conoce poco, digamos, desde algunos foros, ¿no? Y que yo sí sostengo que en realidad el presidente pues puede decidir quién sea su secretario de lo que sea y está en en realidad en su derecho, pues de su gobierno, pues, ¿no? Pero en el caso de Leticia Ramírez sí tiene bastantes años de trayectoria en la lucha sindical, ¿no? Porque ella estuvo presente, estaba dentro del CENTE cuando estaban peleando contra Carlos Conquitud Barrios, que también seguro Luisa, como dice Dani, es joven, no sabe quién es don Carlos Conquitud Barrios, ojalá no lo sepas, digo, la importancia que tuvo su destitución de alguna manera para explicar todos los abusos que cometían hacia los profesores, ¿no? En este sindicato. Después llegó el Bester Gordillo y bueno, ya sabemos la historia reciente y todo lo que terminó tergiversado durante el reinado del Bester Gordillo en el CENTE, pero en realidad Leticia Ramírez, además de ser maestra de primaria y tener ahí, leía yo a Martí Batres en una columna en El Financiero, me parece, hace unos días, que como tenía también estudios en antropología, en fin, digamos, ese currículum académico que se tiene que mencionar, sobre todo porque es la Secretaría de Educación Pública en la que ella va a estar presente, pero tiene una larga lucha, además de haber estado ahí, es la primera titular de la Secretaría de Educación Pública que tiene que ver con la CENTE y no el CENTE, digamos, porque empieza en el CENTE, creo que lo estaba diciendo mal, ¿verdad? Bueno, empieza en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y después estas luchas sindicales por tener mejores condiciones de trabajo la llevan a trabajar en la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Bueno, entre CENTE y la CENTE uno se confunde, pero digamos que la CENTE es la oposición histórica, ¿no? A ese sindicato que tuvo el Bester Gordillo, todo el poder plenipotenciario durante bastantes años. Entonces, ella no solamente para el grupo de Andrés Manuel López Obrador es eso, también ella es fundadora de las 3 organizaciones políticas, ¿no? De la Organización de Izquierda Revolucionaria en 1982, el Partido de la Revolución Democrática es en el 89, ella estuvo presente ahí, y pues obviamente de Morena, ¿no?
después de ella ser dirigente por bastantes años dentro de la CENTE, decide pues seguir más bien por el lado político, y es cuando se acerca Andrés Manuel López Obrador y se ha mantenido, digamos, en ese espacio. Esto lo estoy citando literal de la columna de Martí Batres, ¿no? Porque es importante, porque todo el mundo citó nada más como la parte de diciembre de 2018 para acá, cuando ella fue titular de la Oficina de Atención Ciudadana, la presidencia, que eso en realidad lo que tradujeron muchos era que la gente que se acercaba al presidente López Obrador, ya sea con una hoja o con un regalo, se le entregaban a ella, y ella era la encargada de recibir a la gente en Palacio Nacional que buscaba algún tipo de audiencia. Pero sí hay historia atrás. Por ejemplo, en los finales de los 90, ella fue secretaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Digamos que tiene también esa lucha política, no solamente dentro de la CENTE, sino también del partido. Y sin duda, ha estado estos últimos años, pues ahí en Palacio Nacional, cercana a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿cómo interpreto yo, más allá de hablar de estas versiones que cuestionan de todo menos en realidad la cercanía hacia el presidente? Yo lo que creo es que lo que está buscando López Obrador es a alguien de confianza en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Ahora, la respuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues más bien ha sido de que van a colaborar con ella. Por supuesto, el Bester ya dijo que se le está entregando la Secretaría de Educación Pública a la coordinadora. Lo que yo sí creo es que los negocios, las negociaciones, más bien no negocios, las negociaciones que tenga que hacer el gobierno federal con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues son algo importante, porque sabemos también cómo, sobre todo en el sur del país, la coordinadora tiene bastante poder y puede en realidad incluso paralizar el aparato educativo por el tiempo que ellos quieran, y lo hemos visto en otros momentos. Entonces creo que por ahí busca eso el presidente, y la cercanía que lo sabemos, Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo pasó en el caso de la Secretaría de Gobernación, que se trajo a Dan Augusto López para tener a alguien de su total confianza. Yo creo que más bien a eso obedece este cambio, más allá de cualquier interpretación político, ideológica, social que tenga que ver con eso. Y yo pues sí creo, igual como decía Dani, cuando veíamos de secretario de Educación Pública a Emilio Choyfedi, que teníamos todos, no todos pues, pero sabíamos su historia, por ejemplo, cómo había tenido que ver con todo el espionaje, ¿no? Alguien como Emilio Choyfedi en el Estado de México, y que pues después sea secretario de Educación Pública, efectivamente es México, ¿no? Y también ya veremos cómo se comporta la Secretaría de Educación Pública, y yo particularmente tengo interés en esto, en cómo va a ser ahora la relación la CENTE y el CENTE, ¿no? ¿Cómo va a ser que después de que el CENTE fue el beneficiado durante mucho tiempo, cómo ahora este gobierno pues empieza a lidiar de otra manera con la disidencia sindical magisterial, ¿no? Que además, y hay que decirlo también, cómo se trabaja con el CENTE, que es el sindicato más grande de América Latina, ¿no? Con muchísimo poder, aunque ya doña Elbester Gordillo ande en otros temas, o diga que ande en otros temas. Así yo interpreto por lo menos la llegada de Leticia Ramírez. No me quiero meter tanto en el programa, porque no he revisado yo directamente, por eso decía que hablaran primero ustedes, chicas, porque yo no he revisado directamente el programa para ver más allá pues, de lo que estamos con los medios viendo, ¿no? El debate que está, de qué implica directamente, ¿no? Pero esa es la interpretación que yo le doy a la llegada de Leticia. Sí, la coordinadora, la famosa CENTE, que nació en 1979, un año después de aquel cónclave convocado por el obispo Samuel Ruiz García en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que fue un parteaguas en la historia de los movimientos sociales. Ahí nació las famosas ARICS, que son un elemento central en la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En ese entonces era Ejército de Liberación Nacional. Ocurrió la llegada de ese grupo, que luego fue ejecutado en Ocosingo, Chiapas, y que marcó pues esa parte de la insurgencia y la entrada pues de un grupo de mestizos a las comunidades indígenas de los Altos de Chiapas y la Selva Lacandona, y la ruta que siguió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, insisto, auspiciada por ese movimiento convocado por Samuel Ruiz García Tátic,
en Tuxtla Gutiérrez, y en Tuxtla Gutiérrez nació la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así que historia hay, y también hay datos, elementos históricos y importantes en la lucha de movimientos sociales que son parte de lo que ahora enfrenta también la nueva Secretaria de Educación, sobre todo en esta propuesta de este nuevo modelo de educación básica que se acerca en alguna medida a ese planteamiento original de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y eso que durante mucho tiempo fue combatido por las élites de este país. Se nos acabó el tiempo, mis queridas compañeras, muchísimas gracias. Nos quedaron 2 temas pendientes ahí. Yo creo que se necesita un poquito más de 1 minuto para analizarlos. Entonces yo creo que si les parece, lo dejamos anotado en la lista y pues lo desahogamos en la próxima semana. No me quiero ir sin quejarme de que también tuvimos economistas del ITAM en salud. Ay, sí, no solo fue educación. Sí, no, ya es saben que Chertorivsky es mi cliente, perdón. Han estado en todos lados, y sabes una cosa, ahorita que decían esto, que yo estaba muy insistente con lo de la SEP, y ahorita que Nájar dice que se nos acaba el tiempo, que lo dejamos para la próxima semana. El problema es que pasan tantas cosas toda la semana que no te da tiempo, apenas estás empezando a leer el programa de la nueva escuela mexicana, y de pronto sale todo lo de Ayotzinapa, y estás tratando de expurgar todas las versiones y todo lo que hay, y ya tenemos otra cosa. Entonces es un poco complicado. Nos deben prisión preventiva a mí y a Yes. Sí. Teníamos lo de la prisión preventiva. O sea, hay un montón de temas de analizar, y yo más bien me quedaría pues como con esa recomendación, ¿no? De que a lo mejor entre tanto ruido a veces nos perdemos, y hay que tratar de, por lo menos los que más conocemos, tratar de ubicar bien cuáles son los nudos, porque de pronto hay mucho ruido. Les quería nada más decir, bueno, aprovechando, 2 cosas. Uno, el dato que hace un ratito no encontraba, de lo del informe del Banco Mundial de enero de 2021, que decía que había 258 millones de niños en edad escolar que no estaban yendo a la escuela en ese momento, y que la tasa de que le dicen de pobreza de aprendizaje en países de ingreso medio y bajo era de 53%. Eso significaba que uno de cada, que más de la mitad de los niños de 10 años no podían leer bien un texto simple, así de fácil. Niños de más de 10 años no podían leer un texto simple, 53% de 250 millones de niños en edad escolar en 2021. Y ellos estimaban, el Banco Mundial hablaba de que el impacto con lo de la PIB, con lo de la pandemia, en la pobreza de aprendizaje, iba a llegar a 63% de esta población, ¿no? Entonces, para que dimensionemos cómo llegaba, ¿no? Y cómo aumentó con la pandemia y con el cierre de las escuelas, y con que no hay país que haya logrado enfrentar esto, y menos con las brechas digitales que tenemos nosotros, ¿no? Y invitarlos a que no se les olvide ir hoy a la tertuliana que tenemos hoy en la noche, y ahí va a estar Luisa, y va a estar Rapé, y va a estar Meyamel, y va a estar Violeta, y vamos a hablar de para qué nos sirven las mañaneras, para reírnos un rato también y relajarnos, porque a veces estamos como ya muy intensiadas con tantas cosas que ocurren. Bueno, y también autoevaluarnos si somos paleras o periodistas, no te hagas. Esa es otra de las premisas. Bueno, ese es el gran tema, ¿verdad? Ya nos dijeron que es de la chaironense, que no sé qué, bueno, no sé, no es cierto, pero ahí vamos a estar. Vale, perfecto. Pues al ratito presentamos el cartel con la invitación a esta tertulia. Jessica Cermeño, Luisa Cantú, Daniela Pastrana, siempre un gran gusto esta conversación, siempre muy bien recibida. Muchísimas gracias, y sí, nos faltó tiempo, pero ya lo recuperaremos. Pero lo recuperaremos, sí, porque eso de la prisión preventiva es el tema. Como el precio, así apuntado para la que sigue. Sí se necesita tiempo, porque ahí es también una evaluación que tenemos que rebasar la polémica y el debate politiquero, y revisar que cada uno de estos elementos contribuyen a el moldear una sociedad y define también a nuestra autoridad. O sea, ojo, porque volver a la prisión preventiva oficiosa es un acto de autoritarismo. Esa es mi posición. La verdad que creo que el ministro que está proponiendo el cambiar, pues, el que se cambie, pues, que se quite la prisión preventiva oficiosa, que es el ministro Luis María Aguilar Morales, me parece que tiene mucha razón. Y aunque el presidente López Obrador se enoje, y aunque la gente que son muy seguidores del presidente también pues pongan el grito en el cielo, perdonen, pero es una medida autoritaria.
Pero bueno, sí, hace falta tiempo para desahogarlo bien. Ahí queda anotado. Conste. Adiós. Gracias, buen día. Gracias, cuídense. Bye. Hasta luego. Hasta la noche. Vale, Sí, hasta sí. la noche.